Tema 3. La evaluación por competencias en el nivel superior universitario. A lo largo de este tema abordaremos 3 puntos muy importantes. Primero, el marco teórico de la evaluación, que es la evaluación, qué son las competencias y qué son las capacidades. El segundo punto son las técnicas e instrumentos de evaluación, cuáles son las condiciones, los tipos y sus escalas. Y por último, abordaremos el tema de criterios e indicadores de evaluación. Punto número 1. Marco teórico de la evaluación por competencias en el nivel superior universitario. La definición tradicional de evaluación nos dice que la evaluación es el estudio sistemático de las notas atribuidas en los exámenes. Sin embargo, esta definición tradicional nos trae a colación cierto tipo de interrogantes que es necesario reflexionar en torno a nuestra práctica docente. Primero, ¿cuáles son los factores que intervienen en la atribución de una nota de un estudiante? Segundo, ¿cuáles son las condiciones que un instrumento de evaluación debe tener para permitir resultados más precisos? Tercero, ¿la evaluación tiene un real significado y una real relevancia para las personas que participan en ella? Cuarto, ¿la evaluación es útil para la población a la cual se destina? Quinto, ¿la evaluación es viable y práctica? Sexto, ¿los instrumentos y criterios que elaboramos permiten resultados confiables? Y por último, ¿la evaluación vela por los principios de respeto, no coerción y transparencia? Como has podido notar, las siguientes interrogantes nos permiten reflexionar tanto sobre nuestra práctica docente dentro del aula por medio de nuestras sesiones presenciales, pero también cuando nos hacemos referencia a la evaluación de aprendizajes. Es importante ir repensando la evaluación y especialmente qué es la evaluación por competencias. Hay que entender que la evaluación por competencias busca verificar la capacidad del educando en el enfrentamiento de situaciones concretas y la movilización y articulación de recursos en torno al saber hacer, saber ser, saber conocer y saber actuar. En ese sentido, la evaluación por competencias no es clasificatoria, es decir, no busca estudiantes aprobados y estudiantes desaprobados, sino busca medir o conocer el nivel de logro de aprendizaje de un estudiante por cada competencia propuesta. Así, es necesario entender que el aprendizaje se orienta hacia la acción y la evaluación de las competencias se basa entonces en resultados plenamente observables. En ese sentido, tanto las capacidades como los conocimientos son los que movilizan las competencias. Ahora, ¿qué saberes configura una competencia? ¿En qué dimensiones? ¿Y para construir qué? Como hemos visto en el tema 1, una competencia configura 3 tipos de saberes: saber conocer, saber hacer, saber actuar. Sin embargo, cada saber se plasma en dimensiones específicas. El saber conocer, como el saber hacer, recaen en la dimensión científica, en tanto el saber actuar recae en la dimensión ética. Cuando hacemos referencia a saber conocer, estamos haciendo referencia a que se requiere de un conjunto de conocimientos. ¿Para qué? Para que el estudiante adquiera la capacidad para poder relacionar causas y consecuencias. En tanto, cuando hacemos referencia al saber hacer, hacemos referencia de habilidades y destrezas para que nuestros estudiantes puedan discernir situaciones, organizar datos y saber comunicarse. Por último, el saber actuar requiere de actitudes para que nuestros estudiantes adquieran la forma, la manera de saber actuar frente a situaciones tanto personales como profesionales. Ahora, cuando hablamos del saber conocer, saber hacer y saber actuar por medio de la enseñanza y la evaluación por competencias, estas nos permiten construir finalmente el perfil profesional
del egresado. Es decir, que si nosotros omitimos u obviamos cualquiera de estos saberes, el perfil profesional del estudiante quedará finalmente incompleto e inconcluso. Así, las competencias requieren un cambio de la estructuración del conocimiento de una lógica intradisciplinaria a una lógica interdisciplinaria. Es decir, debemos pensar que la asignatura que está a nuestro cargo responde de asignaturas tanto previas como posteriores. Los docentes que enseñan el ciclo básico requieren de todos los conocimientos, habilidades y destrezas, es decir, de las competencias que los estudiantes han adquirido en el ciclo o área de formación general. Y una vez terminado el ciclo educativo, ellos serán capaces de adquirir las competencias necesarias para el ciclo de formación profesional. Pero, ¿para qué se requiere este cambio de la estructuración del conocimiento de una lógica intradisciplinaria a una lógica interdisciplinaria? En primero, para cambiar los modos de enseñar y aprender. Es imposible e impensable enseñar por medio de normas, es decir, por medio de una evaluación tradicional, cuando nosotros o el modelo educativo que nosotros manejamos se encuentra por competencias. Segundo, necesitamos cambiar la organización formal de las instituciones educativas, es decir, mejorar el currículum, mejorar el modelo educativo y alcanzar la calidad educativa. Tercero, cambiar metodologías, temas y contenidos curriculares. Es importante que a lo largo del semestre nuestra acción docente no solamente recaiga en enseñar, sino también en investigar. Es decir, la investigación-acción que nosotros realizamos dentro del aula nos permite mejorar los contenidos curriculares, es decir, actualizar nuestros contenidos para que los estudiantes puedan tener un mejor aprendizaje. Cuarto, también se requiere cambiar la participación conjunta de todos los actores sociales, es decir, tenemos que empezar a hablar de una comunidad universitaria, donde tanto estudiantes, docentes y personal directivo puedan conjuntamente velar por la calidad y el bienestar de la universidad. Y finalmente, este cambio de estructuración permite la transformación y cambiar al mundo por medio de profesionales líderes, profesionales con la capacidad para resolver problemas. Así, es importante que tú, como docente, comprendas que las competencias hacen relación a, en primera instancia, las necesidades del mundo del trabajo. No podemos elaborar competencias que no estén relacionadas a problemas y situaciones del mundo laboral actual. Pero también las competencias hacen relación a conceptos relacionados a las formas de adquisición de conocimiento. Es por eso que se entiende como competencia a un conjunto de capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes organizados para realizar una tarea o conjunto de tareas satisfaciendo exigencias sociales. Sin embargo, la pregunta que nos trae a colación ahora es: ¿cómo los docentes observamos las competencias para poder evaluarlas? Es muy sencillo, cuando los estudiantes resuelven problemas y transfieren lo aprendido. ¿Con qué finalidad? Con la de estimular la actividad cognitiva de los estudiantes para construir un ambiente constructivista de aprendizaje. Para ir entendiendo un poco mayor la evaluación por competencias, es importante que, para que la evaluación se interiorice en el estudiante, éste debe ser consciente de que su mundo, el mundo del estudiante, está condicionado a cambios sociales, políticos y económicos. En ese sentido, nuestras evaluaciones también son o tienen un carácter adaptativo. No podemos evaluar situaciones, contextos que el estudiante no va a vivir o no va a afrontar en su vida profesional y o personal. Segundo, la evaluación no es un acto final ni un proceso paralelo. La evaluación es parte del mismo proceso de aprendizaje. Inicia el primer día en que el estudiante entra a clases
y culmina el día que el estudiante egresa de la universidad. En ese sentido, la evaluación no es un momento único, no es un día, una hora, una semana, es un proceso permanente y constante. Pero ¿cómo insertamos las prácticas evaluativas en el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes? Para empezar a entender la nueva lógica de la formación y evaluación por competencias, es necesario un cambio de mentalidad y actitud. En primera instancia, por parte del docente, debemos capacitarnos y debemos empezar a aplicar ese sistema de competencias y evaluación por competencias para cambiar, como hemos dicho anteriormente, la forma de enseñar, pero también de aprender. Este cambio permitirá también el cambio de mentalidad y actitud por parte del estudiante. A este punto de lo aprendido, que empezar a entender solamente por evaluación. La evaluación es un proceso que consiste en obtener, seleccionar y analizar información con el propósito de emitir un juicio de valor orientado a la toma de decisiones. Como puedes observar, este concepto es muy genérico y se puede aplicar a cualquier tipo de contexto. Sin embargo, el contexto al cual nosotros hacemos parte de nuestra práctica docente tiene que ver con el ámbito educativo. Entonces, ¿qué significa evaluar en el ámbito educativo? Significa, primero, poder saber lo que es necesario, qué se debe enseñar para poder aprender. Segundo, es darse las oportunidades para observar, afianzar contenidos, dejar momentos para consolidar, intercambiar, también tiempo para mirar atrás y mirar hacia adelante. Tercero, es poder cerrar ciclos educativos para abrir otros. Cuarto, es una estrategia didáctica para aprender. Quinto, es facilitar la calidad del aprendizaje. Sexto, es más que un simple acto de fiscalizar. Ahora, después de lo entendido previamente, ¿qué entender por evaluación por competencias? Se entiende por evaluación por competencias al proceso permanente de obtención, análisis y valoración de la información relativa a los procesos de aprendizaje y sus resultados, con la finalidad de proponer medidas de apoyo, reajuste, reorientación y retroalimentación a los procesos de aprendizaje, donde el docente y los estudiantes crean relaciones interactivas. Así, la evaluación permite garantizar la calidad de la educación. Generando un sistema de evaluación de calidad, se orientará de manera correcta las diferentes partes o elementos del currículum, brindará a los estudiantes una retroalimentación apropiada, asegurará que los buenos estudiantes sean reconocidos por haber aprendido lo suficiente y finalmente ratificará a todos los docentes que estén proporcionando una buena formación profesional. Es importante que tú recuerdes que es el estudiante al cual debe ser considerado como el centro de la evaluación. ¿Por qué? Porque eso nos conlleva a entender a la evaluación por competencias hacia la orientación de todo el proceso formativo, que la evaluación es la expresión observable de la consecución de las competencias a desarrollar, que la evaluación constituye el principal indicador acerca de la calidad de los programas formativos, que la evaluación redefine y reorienta tanto el currículum como los procesos de enseñanza y de aprendizaje. ¿Por qué la evaluación es importante para los estudiantes? ¿Por qué es importante que el estudiante interiorice la evaluación por competencias como parte de su formación? Porque primero le permitirá al estudiante saber qué tanto ha avanzado en el ciclo o asignatura, saber si su esfuerzo ha permitido o no obtener resultados y finalmente descubrir los logros obtenidos, es decir, poner en práctica las competencias adquiridas. En suma, cuando hablamos de el enfoque por competencias, hablamos de evidenciar claramente el logro de las capacidades, habilidades, destrezas y actitudes adquiridas por los estudiantes. En ese sentido, es necesario entender que si bien el centro de la evaluación es el estudiante, los sujetos de la evaluación son también los profesores, el personal docente y la comunidad universitaria en general,
pero también la comunidad compuesta por las empresas y las instituciones. Así, la evaluación se caracteriza por, primero, tener como objetivo principal resultados. Segundo, las pruebas y los criterios que la constituyen deben ser públicos. Tercero, la evaluación se halla referenciada por criterios y no por normas. Cuarto, su expresión es preferentemente cualitativa más que cuantitativa. Quinto, tiene un carácter individualizado. Sexto, tiene un carácter acumulativo más que global o comprensivo. Siendo por naturaleza la evaluación final, admite la evaluación continua a lo largo del proceso formativo. Sexto, procura establecer situaciones de evaluación lo más próximas posibles a los escenarios reales en donde tiene lugar el desempeño de competencias. Séptimo, la evaluación es flexible porque da un amplio margen para la administración de la evaluación y para la selección de instrumentos a utilizar. Octavo, la evaluación es integral porque valora cuantitativa y cualitativamente el proceso formativo y académico del estudiante. Y finalmente, la evaluación es sistemática porque se realiza de manera planificada y por etapas. En ese sentido, las funciones de evaluación son 4. Primero, la evaluación como motivación. Segundo, la evaluación como un proceso de diagnóstico para ver cuál es el nivel de aprendizaje con el cual nuestros estudiantes ingresan el primer día de clases, cuál es el nivel de logro de aprendizaje al concluir una asignatura, un ciclo, un año y una carrera profesional. La tercera función es la pronóstica, porque nos permite prever cambios y modificaciones en base a cómo los estudiantes están aprendiendo. Y finalmente, la última función de la evaluación es la de retroalimentación, es decir, generar procesos de retroinformación, de reforzamiento, de toma de decisiones y de autoconciencia en y para con los estudiantes. Entonces, ¿qué debe ser la evaluación? La evaluación debe ser el resultado de una discusión realizada de forma honesta y transparente por todos los elementos involucrados en el proceso. ¿Y esto para qué? Para verificar cómo el estudiante es capaz de moverse en un campo de estudios y cómo debemos estimularlo por medio de una reflexión conjunta, a analizar lo que realizó, llevándolo a encontrar caminos de su propio desarrollo. En ese sentido, la evaluación se clasifica primero según su finalidad, segundo según la localización temporal del proceso evaluativo y tercero según la localización del sujeto. Cuando hablamos de una evaluación según su finalidad y hacemos referencia a la evaluación sumativa, estamos haciendo referencia a la sumatoria de todas las notas por las cuales el estudiante va demostrando el nivel de logro-aprendizaje. Y cuando hacemos referencia a la evaluación formativa, es la nota final después de acabado un proceso educativo, después de acabado un ciclo o semestre de estudios, o también haber acabado toda la carrera profesional. Además, cuando hablamos de la evaluación según la localización temporal del proceso evaluativo, hablamos de una evaluación inicial. Es aquella que se realiza al inicio de un ciclo educativo y es generalmente una evaluación diagnóstica. La evaluación procesal es la evaluación que nosotros vamos desarrollando a lo largo del semestre con el conjunto de actividades de evaluación que dejamos a los estudiantes. Y la evaluación final es la evaluación que se realiza al finalizar el semestre o ciclo educativo. Esta nos permite tener una visión global e integral de la adquisición de conocimientos y de las competencias en general del estudiante. Sin embargo, cuando hablamos de la localización del sujeto por medio de la evaluación, hablamos de una autoevaluación, es decir, es un proceso por el cual el propio estudiante se autoevalúa, se mide a sí mismo cuál es el nivel que él cree tener. Tenemos una también coevaluación, es una evaluación que se realiza entre pares, pueden ser entre los estudiantes.
y finalmente una heteroevaluación, que es la evaluación que realiza el docente a sus estudiantes o los estudiantes hacia el docente. Así, las etapas de la evaluación son: primero, identificar los criterios e indicadores; luego, seleccionar las técnicas y elaborar instrumentos de evaluación; tercero, recolectar y registrar la información; cuarto, organizar y tabular los resultados; quinto, emitir un juicio valorativo; y finalmente tomar decisiones. Punto número 2. Técnicas e instrumentos de evaluación por competencias en el nivel superior universitario. Cuando hablamos de técnicas, hablamos de procedimientos que nos permiten percibir o captar las conductas, conocimientos, habilidades, actitudes, valores, sentimientos y logros que exteriorizan los educandos. A la par, cuando hablamos de instrumentos, hablamos de medios físicos que permiten recoger o registrar información sobre el logro de aprendizaje y el desarrollo de competencias. Es importante que tú recuerdes que tu función como docente es elaborar instrumentos de evaluación y emplear técnicas de evaluación. Las técnicas de evaluación se pueden clasificar generalmente en 4: técnicas de observación, técnicas orales, técnicas escritas y técnicas referidas a exámenes de ejecución y prácticas calificadas. Recuerda, la evaluación por competencias se basa en evidencias, es decir, pruebas que deben ir mostrando el estudiante durante el proceso de formación en los módulos técnicos profesionales y en los módulos o cursos que vamos a ir desarrollando a lo largo del semestre. Ahora, cuando hablamos de instrumentos de evaluación, hablamos que estos materiales físicos se elaboran en función a indicadores. Existen instrumentos para recoger información sobre el aprendizaje logrado, tanto de los conocimientos, de las habilidades, destrezas, pero también de las actitudes. Cuando nosotros elaboremos instrumentos de evaluación, esos tienen que tener siempre dos condiciones. Primero, una condición práctica, es decir, deben ser fáciles de construir, fáciles de administrar, sencillos de corregir y de interpretar, y deben tener sobre todo un bajo costo, tanto para el estudiante como para el docente. La segunda condición son las técnicas. Estas técnicas deben tener dos dimensiones: una dimensión de la validez y una dimensión de la confiabilidad. Cuando hablamos de la validez, hablamos del grado en que un instrumento sirve al propósito para el cual se va a utilizar y ofrece la información que se requiere, es decir, mide lo que se desea medir. Y cuando hablamos de confiabilidad, hablamos del grado de confianza en que la información que brinda dicho instrumento permite evaluar con precisión y consistencia el aprendizaje. En ese sentido, una evaluación debe ser objetiva, eficiente, transparente, comprensible y saber diferenciar al candidato exitoso de aquel que no lo es. Tenemos diferentes tipos de instrumentos de evaluación. Lo que vamos a hacer ahora es solamente mencionar los principales. Tenemos exámenes orales, exposición autónoma y completa de un tema, exposición del tema y debate, entrevista, exámenes escritos, ensayos, preguntas breves, pruebas objetivas, de respuesta única y de completar, exámenes de verdadero y falso, de sí y no, de elección múltiple, de ordenación, de agrupación por parejas, resolución de problemas o supuestos prácticos, pruebas prácticas, observación sistemática o directa, trabajos de clase, observación indirecta, cuadernos de clase, debates, presentaciones, salidas, producciones de los estudiantes, grabaciones de video. Recuerda, cualquier actividad de enseñanza-aprendizaje debe transformar
la situación de aprendizaje por una situación de evaluación. Se evalúa así al estudiante de lo que ha aprendido, no es una casa. Y finalmente la evaluación da poco lugar a poner de manifiesto capacidades imaginativas y sí a reproductivas. Punto número 3. Criterios e indicadores de evaluación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de criterios? Cuando hablamos de criterios estamos haciendo referencia a estándares de competencia claramente definidos para que la evaluación sea criterial, es decir, para ver si un estudiante cumple o no nuestros criterios de evaluación propuestos. Ahora, ¿cuáles son los pasos o las etapas por los cuales nosotros evaluamos por competencias y bajo criterios? Lo que usted como docente debe empezar a hacer es definir el objeto de evaluación, es decir, qué va a evaluar. Segundo, identificar los criterios e indicadores, es decir, los estándares. En ese sentido, hay que hacer la diferenciación más precisa sobre el criterio e indicador de evaluación. Recuerda, un criterio de evaluación es siempre un parámetro de comparación que permite valorar o juzgar la información recogida. En tanto, los indicadores son las evidencias concretas de la realidad que permiten construir el juicio valorativo. Una vez elegido y elaborado nuestros criterios e indicadores de evaluación, pasamos a elegir las técnicas e instrumentos de evaluación. Cuarto, recolectamos y registramos la información, es decir, aplicamos la evaluación. Quinto, organizamos y tabulamos los resultados. Hacemos una sistematización para analizar e interpretar y describir justamente los resultados de nuestras evaluaciones hacia los estudiantes. Sexto, emitimos un juicio de valor, valorar o calificar el objeto de evaluación. Séptimo, tomamos decisiones. ¿Qué acción? Hacemos retroalimentación, reforzamiento, sesiones de tutoría, etc. Entonces, la evaluación por competencias es el proceso permanente de obtención de información y reflexión sistemática sobre los aprendizajes de los estudiantes. Esto orienta la labor del docente y el estudiante y permite tomar decisiones sobre los reajustes a realizar en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Así, la evaluación por competencias se centra en el logro de capacidades a través de criterios de evaluación, donde los indicadores de evaluación u evidencias observables y cuantificables o también consideradas estándares de calidad a lograr en la capacidad terminal. Ahora, cuando hablamos de criterios de evaluación, hayamos mencionado de que, resumiendo, los criterios de evaluación son parámetros de comparación, parámetros de referencia, bases de la evaluación, puntos de referencia sobre un aspecto o dimensión a ser evaluado. Recuerda, el docente es quien decide cuáles serán los criterios. Primero, su naturaleza y tipo, su nivel de concreción y su estilo de redacción. Por ejemplo, tenemos la asignatura Gestión Administrativa. La competencia general: ejecuta y supervisa técnicas, herramientas y métodos de planificación y organización para gestionar la producción, recursos humanos y la logística de la empresa. De esta competencia general desprendemos una competencia específica. Formula planes empresariales para mejorar el sistema de gestión teniendo en cuenta las características de la empresa. Como ustedes pueden ver, es el docente quien ha elaborado los criterios de evaluación. Por ejemplo, aplicar técnicas para el diagnóstico situacional de acuerdo a las necesidades de la empresa. Formular objetivos, metas y estrategias con coherencia y pertinencia. Elaborar planes estratégicos y operativos haciendo uso de técnicas y herramientas acordes con la política de la empresa. Recuerda, la elaboración de criterios está condicionada a la elaboración de competencias. Una vez elaborada tu competencia, puedes elaborar criterios y a la vez puedes elaborar indicadores. Un indicador de evaluación es básicamente
evidencias concretas, aspectos observables o inferibles, es decir, son los signos o indicios o señales que permiten verificar si el alumno ha llegado a un aprendizaje óptimo, determinado o deseado. Así, los indicadores de evaluación evidencian con claridad los aprendizajes de los estudiantes respecto a una capacidad o actitud. Estos se expresan con claridad y precisión, son observables y verificables, son específicos y contextualizados, y se desprenden de un criterio de evaluación explícito. Para su redacción tienes que tener en cuenta 3 puntos importantes: la acción, el contenido y la condición. Cuando hablamos de la acción, hablamos de una conducta expresada por un verbo en tercera persona en singular. Un contenido al que hace referencia la acción del verbo. Y finalmente, el tercer elemento, las condiciones de ejecución. Responde a las preguntas cómo, con qué, etc. Por ejemplo, un indicador opera con orden y minuciosidad al resolver problemas. Acción, opera. Contenido, ecuaciones. Condición, con orden y minuciosidad. Otro ejemplo de indicador. Identifica las ideas principales y secundarias en un texto expositivo. ¿Qué identifica? Es la acción. El contenido es las ideas principales y secundarias. La condición en un texto expositivo. Tercer ejemplo. Formula problemas de compra-venta utilizando las 4 operaciones con números decimales. La acción, formula. El contenido, problemas de compra y venta. Condición, utilizando las 4 operaciones con números decimales. Así, los indicadores de evaluación nos permiten tener claridad de qué evaluar dentro de una asignatura. Pueden ser más o menos específicos dependiendo del nivel en el que se desee definan. Por ejemplo, tenemos un criterio de evaluación, presentación de trabajos. Los indicadores son los pasos o procedimientos o etapas que nos van a permitir presentar un trabajo de forma correcta y adecuada. Por ejemplo, entrega puntualmente el trabajo, analiza y sintetiza la información con aporte personal y crítico, presenta completo el trabajo con la corrección ortográfica y referencias bibliográficas consultadas. Es necesario que tú comprendas que tú puedes elaborar tantos indicadores como sea necesario. Sin embargo, a mayor cantidad de indicadores, más complejo se vuelve nuestro instrumento de evaluación, pero también mucho más preciso. También es importante que recuerdes que la elaboración de indicadores debe estar siempre condicionada a las 3 dimensiones de la competencia, es decir, al saber hacer, al saber ser y al saber actuar. Aquí tenemos otros ejemplos de criterios y elaboración de indicadores. Con esto hemos concluido el tema número 3. El tema número 4 abordará el desarrollo del sílabo en base a todos los contenidos que hemos visto en el tema 1, 2 y 3. Muchas gracias.